Ya, vamos a demostrar estas dos propiedades de los límites, que son muy importantes, para demostrar otra propiedad que es más adelante. Las propiedades que queremos demostrar nosotros son el límite de la suma igual a la suma de los límites, el límite de la multiplicación igual a la multiplicación de los límites, todas esas como que uno da por hecho cuando resuelve ejercicios de límite, las tenemos que demostrar. Y para eso necesitamos estas dos propiedades. Entonces, son bien simples de entender, pero hay que imaginar qué están diciendo esto. Entonces, veamos las primeras. Lo que me dice la primera propiedad es que si tenemos una función que tiende a L cuando los valores de la X se van acercando al X sub 0, me dice que existe un delta y un M tal que los valores de mi función son menores que esa M para todo X perteneciente a un intervalo de largo 2 delta. ¿Qué significa esta cuestión? Entonces, primero antes de demostrarle veamos qué significa. Tenemos acá una función cualquiera, yo hice cualquier función. Acá está el X sub 0 y acá está la L, o sea, cuando los valores se acercan a este X sub 0, mi función tiende al L. Ahora, ¿qué significaba el límite? Acuérdense, significaba que, dado un epsilon, ¿cierto? Por ejemplo, yo me puedo dar dos líneas acá, ese epsilon. Dado ese epsilon, va a existir un delta, ¿cierto? Que haga que los valores que yo le meta a mi función, ¿cierto? Que los X que estén entre medio de ese intervalo delta, se queden atrapados aquí, ¿cierto? Entre el límite y el límite más epsilon y el límite menos epsilon. O sea, dado ese epsilon, dado un intervalito acá, yo puedo encontrar un intervalito acá, por ejemplo, sería este de acá, y acá, por ejemplo, sería acá. Se fijan, este es mi epsilon. Dado ese epsilon, puedo, encontrar este delta, y los valores de mi X me van a entregar simplemente valores f de X que estén dentro de este cuadradito, ¿cierto? Perfecto. Entonces, fíjense que todos los valores de la función que están dentro de este cuadradito son, por ejemplo, menores que una m que está acá. ¿Se fijan? Todos los valores, por ejemplo, si yo meto x acá, me va a tirar f, este punto acá, que está confinado en este cuadradito, entonces obviamente va a ser menor que esa m. ¿Se fijan? Entonces, dado que esto sea el límite, yo puedo encontrar un intervalo, por ejemplo, de hecho podría encontrar un intervalo un poco más grande, pero siempre me va a confinar la función a un cuadradito. Y si está confinado a un cuadradito, yo también puedo encontrar un número más grande que todos los valores que estén dentro de ese cuadradito. Eso es lo que significa esto. ¿Ya? Es un poco obvio, pero cuesta verlo así. ¿Ya? Entonces, traten de pensar lo que les acabo de decir. Pueden darse un epsilon más grande, por ejemplo, pueden darse un epsilon que sea así, y este epsilon me va a permitir encontrar un intervalo un poquito más grande, va a estar como acá el intervalo, ¿se fijan? Y acá va a tener un cuadradito, y bueno, todos los f que están dentro de este cuadradito, todos los f de x, van a ser menores que un m, que probablemente tenga que estar un poquito más arriba. Siempre puedo hacer eso, siempre puedo darme un intervalo y cerrar a mi función en un cuadradito y me doy una m arriba y esa m va a ser más grande que todos los f que estén dentro de ese cuadradito. Esto es lo que me dice. ¿Se fijan? Aquí está la parte que te dice los x están viviendo acá, y esto te dice que m es más grande que todos los valores de f cuando el x está viviendo en ese intervalo. Eso es todo. Entonces vamos a demostrarlo. ¿Cómo sería la demostración? Entonces, me voy a poner acá mejor. Sabemos que el límite de la función tiende a L, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que dado un epsilon mayor que 0, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar, dado un epsilon mayor que 0, podemos encontrar un delta que haga que exista un delta que al tener valores de x que estén en ese intervalito, ¿cierto? Eso implique que los valores de mi f de x estén en este intervalo de acá, ¿cierto? Que está rodeando al límite, para ese epsilon de ahí. Entonces, voy a darme un epsilon igual a un epsilon igual a 1, ¿ya? Y ese 1 yo sé que es mayor que 0, así que es un epsilon válido. Con ese 1, ¿se fijan? Mis valores van a estar entre el m 1 y el m 1, y eso me va a generar un intervalo que haga que los valores que estén aquí no se salgan del intervalo de allá. Entonces, para ese 1 va a existir un delta, le voy a poner sub 1 porque depende de ese epsilon mayor que 0, tal que si x está viviendo en ese intervalo generado por el delta 1, ¿cierto?
eso me va a implicar que la función no se va a salir de un intervalo que esté de L más 1 hasta L menos 1. Ahora miremos esto de acá. Eso que está acá, f de x menos L menor que 1, ¿cierto? Todo esto me implica eso de acá. Pero esto yo lo puedo anotar por las propiedades de las desigualdades, fíjense, las que vimos anteriormente, que f de x menos L, yo sé que eso es menor que f de x menos L, y eso es menor que 1, ¿cierto? Esto es menor que lo que está acá, por las desigualdades. Entonces esto también es menor que esto de acá. Entonces yo puedo anotar abajo f de x menos L es menor que 1. Pero ese menos L lo puedo pasar para el otro lado. Y eso implica que f de x es menor que 1 más L. Y a este número, que es un número positivo, yo lo voy a nombrar m. Puedo hacerlo. Entonces f de x es menor que m, que es ese número de ahí. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que demostré? Que me puedo dar un epsilon, en este caso me dio un epsilon 1. Con ese epsilon 1 encontré un delta, que si mis x están en ese intervalito, entonces mi función va a ser menor que m. Ahí está demostrado. ¿Se fijan? Así de sencillo. El segundo. Ya, esta de aquí es muy parecida a esta de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que la función, sabemos que el límite L, cuando x tiende a x sub 0, o sea, cuando nos estamos acercando al x sub 0, cuando los x van viviendo en un intervalo cada vez más pequeñito, los valores de la función también van viviendo en valores más pequeñitos. Entonces lo que me dice esto, que yo puedo encontrar un intervalo, fíjense, y voy a intervalo así, intervalo así, intervalo así, que para ese intervalo que yo encuentre, todos los valores de la f van a ser mayores que el límite dividido en 2. Entonces si el límite está acá, fíjense que el límite dividido en 2 va a estar un poco más abajo. Y claramente yo puedo encontrar eso, porque fíjense, si yo achico mucho el intervalo, también voy a achicar mucho los valores de f, porque van a estar muy cerca del límite, ¿se fijan? Y entre más achique el intervalo de acá, más cerca del límite van a estar acá. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo achico así, ¿cierto? Muy chiquitito el intervalo acá. Eso quiere decir que voy a tener también mi función va a estar caminando por estos valores del eje y, se fijan, por esto, y de hecho acá se ve que están más o menos ahí, por ejemplo, los valores del eje, y claramente todo eso son mayores que el medio, ¿cierto? Y puedo encontrar siempre, si voy achicando esto y lo achico y lo achico y lo achico, siempre van a ser mayores que el medio. Ahora claro, si el intervalo es un poco más grande, quizá no funcione, pero siempre lo puedo seguir achicando, y esto es lo que me dice esto, que puedo encontrar un delta que haga que los valores de f sean mayores que L medio. Lo puedo encontrar. ¿Se fijan? Bien. Entonces, ¿cómo se puede demostrar eso? Vamos a hacer lo mismo. Nosotros sabemos, demostración, sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a sub 0 es igual a L. Eso implica que yo puedo encontrar un epsilon, ¿cierto? Y ese epsilon implica que voy a poder tener un intervalo que haga que mi función no se salga de L más epsilon y L menos epsilon, ¿cierto? Yo me puedo dar ese epsilon que haga que los valores de x que estén en este intervalito no se salgan. Entonces, para cualquier epsilon yo puedo hacer eso, en particular para un epsilon que tenga ese valor, valor sustituto de L dividido 2, que es un número positivo, así que puede ser para ese epsilon. Para ese epsilon también va a existir un delta, ¿cierto? Tal que si mis valores de x estén en ese intervalito, ¿cierto? Ese de ahí, delta, eso va a implicar que mi función va a estar menor que ese epsilon que me di, que es L menos. Estamos súper bien. Ahora, miremos esto de acá. Si miramos esto de acá, tengo que f de x menos L es menor que L medio en valor absoluto. Esto lo voy a dar vuelta. Entonces me quedaría L menos f de x es menor que L de medios. Ahora fíjense, esto que está acá es menor que L menos, era mayor
eso ahí, que es una de las propiedades que demostramos de las desigualdades. ¿Se fijan? Tenemos una desigualdad con dos cosas que se están restando. Eso es mayor que una desigualdad en que cada una las separamos. ¿Se fijan? Entonces esto es positivo, se están restando, entonces esto se va a achicar. Es la propiedad 2, si no me equivoco, del video de desigualdades que demostramos, de valor absoluto. Lo voy a dejar acá, por ahí. Ahora, si miramos este lado y este lado de acá, lo que vamos a tener es que L menos f de x es menor que L medios. Este f lo voy a pasar para acá y este L para acá. Me quedaría L menos L medios. L menos L medios es menor que el menos f de x, lo paso para acá como positivo, f de x. Y esto, L menos L medios es L medios y eso es menor que f de x. ¿Qué es lo que demostré entonces? Demostré que existe un epsilon, ¿cierto? Y ocupando ese epsilon pudimos encontrar un delta que hace que los valores de mi función siempre sean mayores que L medios. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Si existe un delta que hace que mis valores de la función sean mayores que L medios. Así que estas dos propiedades las vamos a ocupar para poder demostrar las propiedades típicas de la línea. Suscríbanse.